Cruzo las calles sin fijarme. El claxon de los coches me ladra. Que me pase un camión por encima de una buena vez. Aprieto el archivero de metal portátil contra mi pecho. Dentro de él llevo el álbum, la foto del niño, la flor de seda. Camino tan rápido como si me hubiera robado una caja fuerte. Puto martes 13. Mejor me hubiera caído ese balcón de herrería roja encima en el terremoto. No sé a dónde voy. Llego hasta el zócalo ridículamente iluminado de verde, blanco y rojo, y con esos grotescos rostros de los héroes patrios colgados de los edificios. Odio septiembre. Si me detengo, me desplomo. Sigo caminando con la vista clavada en el piso mojado. Me topo con un cuerpo firme en medio del zócalo del que me sostengo para no caer. Me abrazo a la asta bandera. No siento la lluvia que cae sobre la cabeza, que me encharca los zapatos, que me cierra las pestañas. Solo la que dentro de mí estalla. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi. El día de hoy me acompaña la dramaturga y escritora Bárbara Collio. Estimada Bárbara, ¿cómo estás? Francisco, ¿qué tal? En este día soleado, nublado y de todo en la Ciudad de México. Es un gusto que vengas para conversar sobre tu novela recientemente publicada, Con todas mis letras, publicada por Hachette México. ¿Qué decir, Bárbara? Hablar de la historia de una familia siento yo que es abrir una caja de Pandora, ¿no? Cuéntame un poco cuál fue el detonante de esta historia familiar. Hay muchos tintes, muchas capas que percibo en la historia, ya iremos hablando, pero ¿qué te detonó contar la historia de este padre, esta hija, y con este gran comienzo de la fotografía que ven en una exposición? Justo esa fotografía fue el comienzo de todo, bueno, a mí me gusta mucho caminar por la ciudad y meterme a lugares que veo extraños, entonces, bueno, entré a la exposición de asesinos seriales, que sí existe, no es ficción. Existe en la Ciudad de México, en el Museo del Policía, está desde hace mucho tiempo, ahí por el centro histórico. Entonces, pasando por la exposición, llegué al nicho de Ed Gein, que es un asesino serial del cual se han basado muchísimas, o sea, Psicosis, El silencio de los inocentes, están basadas en ese asesino serial. Me llamó la atención, y ahí en la recreación que hacen de la supuesta casa de Ed Gein, había la foto de un bebé, muy sonriente, asumiendo muy bonito, y asumiendo que era Ed Gein de bebé. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿quién es esa persona realmente? Seguramente esa foto la sacaron de algún tianguis, de esas fotos viejas que se venden. Que sobreviven al paso del tiempo. Exacto, la pusieron ahí, pero ¿qué tal si la persona, el hombre que ahora es ese niño, viene a esa exposición y se encuentra a sí mismo representando a un asesino serial? Entonces, ahí disparó toda la historia, y también con la conexión con las fotografías antiguas de las cuales no sabemos la historia, y la conecté con una fotografía de mi propio papá, que en mi infancia estuvo en casa todo el tiempo. La que incluyes al final de la novela. Y que incluyo, ese es mi papá, justamente, en que mi papá presumía que a él lo rentaban como niño Dios. Porque era un niño muy, muy bonito, y siempre nos hacía reír con esa historia. Entonces, de una historia que nos hacía reír de un niño que lo rentaban para niño Dios, junté esta historia de este niño que de pronto su imagen es la de un asesino serial. Y vámonos. Me encantó el comienzo, porque desde el comienzo generas una suerte de intriga y de tensión, porque bueno, se da a entender en la novela que el papá de la chica, de Elena, es tal vez un asesino, y esto coincide con una madre desaparecida. Me interesa muchísimo que nos cuentes el ángulo de la novela, que me pareció muy oportuno, sobre todo porque estamos acostumbrados a hablar de padres ausentes, de nuestra comala nacional, del padre que se fue por cigarros y no volvió, o el mítico padre que nunca se conoció. Aquí cuenta la historia de un padre con su hija y una madre que desapareció, y ella no sabe toda la historia. ¿Por qué contar desde esa paternidad, desde el padre que se queda y que da sostén al hogar, y al final pues le toca paternar Así es. y educar a su hija? ¿Qué te interesó este ángulo? Cuéntame. Es justo, es el padre que se queda.
El padre que se queda a crear a una chica adolescente, la cual pues de entrada no era como muy vivaz, y todavía hay una madre que un domingo cualquiera se va de la casa, Sí. sin ella y sin dejarle una nota. Entonces, justo lo que dices, hay como o sea, es como muy común de que si el padre se va, bueno, o sea, como que se entiende dentro de, claro, nuestro espíritu Comala, nuestro espíritu rulfiano, se entiende, pero no se entiende cuando una madre desaparece. Y creo yo que tiene que ver también porque del lado masculino se entiende que los hombres sigan su pasión, o sigan su deseo, que no Sí. necesariamente es la familia, pero en una mujer eso no se toca, no es ni siquiera visto ni contemplado que una mujer decida seguir su pasión y su deseo, sea cual fuere, sea este cual fuere, Sí, sí. y no priorizar el tener una familia y tener una hija. Entonces, aunque no fue exactamente lo más importante que me importaba en la novela, sí ha sido un rasgo que marcó mucho el camino de toda la historia. No sé si conoces otra gran novela que te recomiendo, de Elena Ferrante, La hija oscura. Precisamente es esta madre saturada de ser madre y de haber desplazado un poco su individualidad, sus deseos, sus sueños, y que de pronto no quiere ser madre, o de pronto pues le quita esta romantización también al maternar. Exacto, el personaje entra por una serie de cuestionamientos también, que de pronto dice, bueno, a lo mejor la maternidad es algo demasiado sobrevalorado, o el amor romántico es muy sobrevalorado, o las familias perfectas, ¿dónde están? Porque no las conozco. O sea, estas ideas que tenemos de la familia ideal, pues de pronto volteas a un lado y al otro, y ¿dónde está esa familia ideal que nos hacían dibujar en la primaria con la casita con techo de 2 aguas, todos unidos de las manos y un árbol de manzanos? Y entonces ella se cuestiona también todo eso en la búsqueda y tratando de entender la decisión de su madre, y de pronto pues claro, le resulta de pronto la opción más sencilla de que, claro, ella no se quiso ir, mi padre la obligó a irse y quizá la asesinó. Y quizá la asesinó. Hay esa tensión toda la novela, hasta el final que se sabe qué le ocurrió a la mamá. No lo vamos a contar aquí, claro, para que compren la novela. Háblame ahora del ritmo. Me interesó mucho el ritmo de la novela. La verdad, detecto una narrativa muy ágil, con cierta oralidad, con inserciones de música, citas algunas canciones. ¿Cómo fuiste construyendo ya el tejido? A diferencia del teatro, pues la narrativa tiene sus propias reglas. claro. ¿Y qué te hizo agarrar este formato? Porque imagino que cada historia exige contarse desde ciertos formatos, ¿no? Esto definitivamente te dijo, quiero formato novela. Exacto. ¿Cómo llegaste a la estructura? ¿Cómo llegaste al ritmo? Háblame un poco de eso. Para mí era importante que no fuera un narrador omnipresente ni Sí. omnisciente que todo lo ve. Para mí era importante que la historia se fuera contando con el latido y el caminar y las intrigas de la propia protagonista. O sea, entonces vamos siguiendo a Lena literalmente por las investigaciones que hace, por todo lo que camina, por todos los lugares a donde va. Y no hay nadie que sepa más que ella, incluso ella tiene muchísimas dudas. Sí. Y además es un personaje que se va viendo en la novela, que tiene unos sueños también, que cuando duerme también sueña como unas cosas que tienen que ver con su día a día, y el lector acompaña a Lena en estos sueños. Y también que le quedó desde este abandono de la madre una idea de hablar sola, que ella habla sola, pero no se da cuenta que habla sola hasta que la gente le dice, ¿no? Hay hasta un taxista, señorita, pues no la quise interrumpir porque veía que usted está hablando sola tan a gusto, yo no hablo sola. Entonces es como una cuestión también de, yo lo que quería era que el lector caminara con Lena esta Y lo historia. logras, ¿eh? Lo logras. Gracias. También detecto otro tema que te ocupa en la novela, la amistad. Claro. Siento que es uno de los soportes o de la conocida red de apoyo que está ahí
en nuestras vidas, acompañándonos en nuestros trayectos, en nuestros destinos. ¿Te importaba mucho hablar de la amistad? Sí, porque fíjate que yo desde que empecé a leer, yo recuerdo, bueno, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de Baja California, pero venía muchos veranos a la Ciudad de México y una visita obligada en esos veranos era justamente venir a esta librería, a buscar libros, a buscar historias, siempre me gustó leer. Y yo notaba que todos los personajes femeninos, tanto en teatro como en la literatura, eran huérfanos, solos, sin amigas, sin protección legal, nada. O sea, echadas al mundo sin nada. Y a mí siempre me llamó la atención por qué no tienen amigas. Yo siempre he tenido amigas y por qué la gente, los personajes de la literatura femeninos están tan solos y no tienen amigas. Y creo que eso es algo importante en mi literatura, en lo que yo escribo, que la gente tiene con quien hablar. Tiene esa familia elegida, que además de tu familia original, tienes esa familia elegida, incluso el padre también, sus amigos de toda la vida están ahí, tienen 70 y tantos años y se siguen reuniendo los domingos a tomar una cerveza. Y creo que eso es parte de la vida, como la música es parte de la vida, nuestro propio soundtrack con el que vamos andando es importante. Ay, qué bonito que también integraste este tema. Por último, ¿cómo te gustaría o qué lectores te gustaría que encontrara tu libro? ¿Cómo? A ver. ¿Qué lectores te gustaría que encontrara tu libro? Fíjate que ha sido muy sorprendente porque luego la gente me escribe a mis redes cuando terminó de escribir el libro y de pronto lo terminan como muy rápido y digo, ¿por qué lo terminaron tan rápido? Y me dicen, es que no lo podía soltar, o sea, tenía que saber qué más seguía. Entonces, a mí me causa mucha alegría que la novela esté encontrando a sus lectores, a sus lectoras, que las esté acompañando, que no las deje dormir, que les pique la curiosidad y que lo quieran compartir y lo quieran comentar. Eso ha sido como muy, muy padre de ahora tener una novela, este acercamiento con el lector que es súper distinto al acercamiento que puedes tener con el público que ve mis obras de teatro. De hecho, cuando yo comenté que estaba leyendo tu novela, recibí muchos comentarios. Ah, sí. Que si se parecía a tu teatro o no, que si iba en los tonos. Les dije a todos, léanla. Léanla y vayan al teatro. Exacto. Te agradezco mucho tu tiempo, Bárbara. Ay, a ti, Francisco. Mil gracias. Gracias. Y escuchando, amigos, Con todas mis letras de Bárbara Collio, publicada por Hachette México, una gran opción de lectura para este fin de semana. Hasta pronto.